Hay historias que no empiezan con un grito, sino con un silencio. El silencio de una habitación donde alguien mayor espera una llamada que no llega. Quédate conmigo unos minutos, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que miras a tus padres, a tus abuelos y a ti mismo. Sí, mientras escuchas recuerdas a alguien, déjalo en los comentarios y cuéntanos por qué. Suscríbete y acompáñame como un amigo más en este viaje de conciencia y verdad. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta, porque duele demasiado y porque rompe esa imagen bonita que nos gusta mostrar al mundo. Vivimos en una época donde todo parece estar conectado, y sin embargo, hay personas mayores que viven solas, como si fueran invisibles. Ancianos que pasan días enteros sin escuchar su nombre en la boca de nadie. Ancianas que preparan una taza de café solo para mirar el vapor subir y recordar el sonido de una casa llena. Y no hablo de una soledad romántica o poética. Hablo de ese silencio pesado que se pega a las paredes y se mete en el pecho como una piedra. Tal vez tú piensas que esto es un tema social, un asunto de economía, de horarios de trabajo, de ciudades demasiado grandes. Y si lo miras, así te quedas corto, porque hay soledades que no nacen solo de la distancia, sino del olvido. Y el olvido tiene un peso espiritual que no aparece en los noticieros. Hay habitaciones donde el teléfono nunca suena. Hay ventanas donde nadie mira hacia afuera, porque ya no esperan. Hay sillas que permanecen en el mismo lugar, como testigos de una vida que se va apagando despacio. Esta noche quiero hablarte desde un lugar distinto. No vengo a darte un sermón. Vengo a abrir una puerta, porque en las Escrituras hay un mensaje para quienes viven esa soledad en la vejez, un mensaje que no es de castigo, sino de mirada, un mensaje que no pretende humillar a nadie, sino despertar algo en nosotros. Y cuando digo en las Escrituras, no me refiero solo a lo que escuchaste de niño o a lo que te contaron en la catequesis de memoria. Me refiero a capas más antiguas, a versiones más completas, a ecos de una fe que un día fue fuego y misterio antes de volverse costumbre. Te pido algo antes de seguir. Piensa en una persona mayor que conozcas. Alguien que viva solo o que se sienta solo, incluso viviendo con gente. Piensa en esa abuela que responde con alegría exagerada cuando por fin la llaman. Piensa en ese vecino mayor que barre la vereda solo para que alguien lo vea. Y si mientras me escuchas sientes que estas palabras te tocan, deja en tu mente un nombre. No lo apartes, porque ese nombre es la puerta por la que este mensaje quiere entrar. A veces me preguntan por qué insisto tanto en estos temas. Porque vuelvo una y otra vez a la misma herida. Y la respuesta es simple. Porque he visto lo que la indiferencia le hace al alma humana. He visto familias enteras romperse, después de convertir a sus mayores en una carga. He visto hermanos pelear por cosas pequeñas, mientras un padre envejece en una habitación blanca mirando la pared. He visto a hijos justificarse con frases perfectas y razonables. No tengo tiempo. Estoy trabajando. Ya tiene comida, ya está cuidado. Como si la vida fuera solo comida y medicamentos. Como si el corazón pudiera alimentarse con horarios. Y también he visto lo contrario. He visto lo que ocurre cuando alguien decide estar presente. No con prisa, no por culpa, sino con amor. He visto una mano tomada a tiempo hacer más por un ser humano que 100 discursos. He visto un abrazo viejo y lento cerrar heridas que llevaban décadas abiertas. Y cada vez que veo eso, entiendo que hay algo en la vejez que no es solo declive. Hay algo sagrado en ese tramo final. Como si la vida fuera una escalera, y al llegar a los últimos escalones, el aire cambiara y el silencio se volviera más fino. Como si el velo entre este mundo y el otro se adelgazara. Te lo digo con el corazón en la mano. Hay un lenguaje secreto que aparece cuando el ser humano se queda sin fuerzas. Cuando ya no puede fingir, cuando ya no puede correr. Cuando solo queda la verdad desnuda de lo que amamos y lo que dejamos de amar.
Por eso, los ancianos son un espejo que nos incomoda. Nos recuerdan lo que el tiempo hace. Nos muestran lo que un día seremos. Y por eso, a veces preferimos apartarlos. No por maldad siempre. A veces por miedo. A veces porque la sociedad nos entrenó para creer que el valor está en producir y que cuando uno deja de producir, deja de valer. Pero esa idea es una mentira que se paga caro. Si escuchas con atención, verás que la Biblia no trata la vejez como basura del camino, la trata como umbral. Hay mandatos claros sobre honrar al anciano. Pero hay algo más profundo aún. Hay una promesa escondida entre líneas, una forma de decir que Dios no abandona a quien el mundo abandonó, que cada lágrima derramada en silencio cuenta, que cada noche sin visita queda registrada en un lugar que no vemos. Yo sé que esto puede sonar misterioso, pero piensa en esto. Si existe un orden moral en el universo, si existe una justicia que no depende de tribunales humanos, entonces la soledad impuesta a un anciano no puede ser un simple detalle. Tiene que tener un peso, tiene que tener una respuesta. Y esa respuesta no empieza con amenazas. Empieza con una verdad sencilla. Tú no estás solo aunque nadie toque la puerta. Imagina por un momento una escena, una casa pequeña, una luz tenue, una mesa con migas de pan, un calendario colgado con días tachados. Una persona mayor se sienta despacio porque las rodillas duelen. Enciende una radio solo para escuchar una voz cualquiera. Mira una fotografía y sonríe sin darse cuenta. Luego, la sonrisa se apaga, porque el recuerdo trae el golpe de lo que falta. Y en ese instante, cuando nadie ve, cuando nadie aplaude, cuando no hay testigos, es cuando el misterio se vuelve real. Porque hay un tipo de sufrimiento que purifica y otro que destruye. La diferencia la hace el amor presente. La diferencia la hace una visita, una llamada, una mano, no para resolverlo todo, sino para decir, aquí estoy. Y ahora quiero que te sientes conmigo, como si estuviéramos en un café en una noche tranquila. Afuera, el mundo corre. Adentro, solo hay una lámpara y una conversación que puede cambiarte. Porque lo que vamos a recorrer no es una historia bonita. Es una invitación a mirar a los mayores de otra manera, a entender que su soledad no es un accidente, que es una prueba para todos, para ellos y para nosotros. Una prueba de humanidad. Hay personas que escuchan esto y sienten culpa. Y quieren apagar la culpa con una excusa. Otros sienten rabia porque recuerdan heridas familiares. Yo no vengo a juzgarte, vengo a despertarte, porque hay algo que nadie te dijo con claridad. Mientras más frágil es alguien, más sagrada se vuelve tu respuesta. No porque el frágil sea superior, sino porque en el frágil se revela el centro del amor. Amar cuando el otro ya no puede devolverte nada. Si has llegado hasta aquí, conmigo no es casualidad. Tal vez tú eres esa persona que vive sola. Tal vez tienes a alguien mayor cerca y lo has postergado demasiado. Tal vez la vida te trajo hasta estas palabras para ponerte un espejo. Sea lo que sea, no lo ignores. Porque en el fondo, todos lo sabemos. Un día, tú también serás mayor. Un día, tú también tendrás una tarde larga y silenciosa. Y el tipo de mundo que te reciba en ese día se está construyendo ahora con tus decisiones pequeñas. Con tu tiempo, con tu presencia. Quédate un momento más. Porque lo que voy a contarte a partir de aquí, comienzo en un viaje antiguo y en una carta temblorosa que llegó a mis manos como si el destino hubiera decidido empujarme. Y en ese viaje escuché una frase que no pude olvidar. Cuando un anciano es abandonado, el cielo no se queda quieto. Todo comenzó en un momento que aún hoy puedo sentir en el cuerpo como si hubiera ocurrido ayer. Fue a principios de la década de los 90,
cuando recibí una carta escrita con una letra temblorosa, pero sorprendentemente firme. No era una carta común. No había membretes ni sellos oficiales. Era una hoja amarillenta doblada con cuidado, como quien protege algo frágil. Venía de un anciano sacerdote ortodoxo que había conocido años antes en Jerusalén. Un hombre silencioso de mirada profunda que hablaba poco, pero escuchaba como si cada palabra tuviera peso eterno. En esa carta no había explicaciones largas ni argumentos. Solo una frase que se me quedó, grabada como una espina en el pecho. Hay cosas que se ocultaron para conservar el control sobre las almas. Si aún buscas la verdad, ven. Todavía estoy vivo. Todavía puedo mostrarte. El resto era una dirección aproximada y un nombre que pocos reconocen fuera de los mapas oficiales. Addis Abeba. No fue una decisión fácil. Viajar hasta Etiopía no era un capricho ni una aventura exótica. Era seguir un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Pero había algo en esa carta que no me dejaba en paz. Como si alguien hubiera tocado una campana dentro de mí. Así que viajé. Dejé atrás bibliotecas cómodas, archivos ordenados y certezas académicas. Y me adentré en un territorio donde el tiempo parece moverse con otra velocidad. Etiopía no se parece a ningún otro lugar. Es una tierra antigua, una tierra que respira historia. Desde el momento en que bajé del avión, sentí que estaba entrando en una memoria viva. Addis Abeba no es solo una capital. Es un cruce de siglos. Mercados ruidosos, iglesias talladas en roca, rostros que parecen llevar historias milenarias en los ojos. Pero yo no había ido allí por la ciudad. Había ido por las montañas. El viaje hacia el monasterio fue largo y físicamente exigente. Caminos de tierra que se retuercen como serpientes. Alturas donde el aire se vuelve delgado y cada respiración es un acto consciente. El cuerpo se cansa, pero la mente se afina. Hay un punto en el ascenso en que el silencio empieza a hablar. No hay señal, no hay relojes. Solo el sonido del viento y el latido del propio corazón. Y en ese silencio uno empieza a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Llegamos al monasterio al caer la tarde. Estaba encaramado en la ladera de una montaña, como si alguien lo hubiera colocado allí para vigilar el mundo. Las piedras eran oscuras gastadas por siglos de oración. No había lujo ni ornamentos. Solo sobriedad y una sensación extraña de estar entrando en un lugar que no pertenece del todo a este tiempo. El anciano me esperaba. Cuando lo vi por primera vez, me impresionaron sus ojos. Hundidos, pero luminosos. No eran ojos cansados. Eran ojos que habían visto demasiado, y aún así no se habían apagado. Me saludó sin ceremonias, como si supiera que no hacía falta ninguna presentación. Me llevo por pasillos estrechos, iluminados apenas por velas. El olor a cera y pergamino viejo se mezclaba con el aire frío de la montaña. Entramos a una sala pequeña. Las paredes estaban cubiertas por estanterías improvisadas. Allí reposaban códices envueltos en telas oscuras. Manuscritos que no aparecen en catálogos. Textos que no se enseñan en seminarios. El anciano encendió otra vela y comenzó a mostrarme fragmentos. Libros que había oído nombrar en susurros. Enoc Jubileos, escritos en lenguas antiguas que muy pocos saben leer. Mientras pasaba las páginas con cuidado, sentí algo que no puedo describir del todo. No era emoción intelectual. Era una especie de peso, como si cada palabra cargara siglos de silencio. Hablamos durante horas. A veces él traducía, a veces solo señalaba un pasaje y me miraba esperando que yo comprendiera. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Entre esos textos había referencias directas a los ancianos, no como figuras decorativas, no como ejemplos morales, sino como protagonistas de un drama espiritual. Hablaban de ancianos abandonados,
de personas mayores que viven solas. Y lo hacían con una claridad que me estremeció. No era una mención casual. Era una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Decían que la soledad impuesta a un anciano no pasa desapercibida, que hay ojos que ven cuando nadie más ve, que hay libros donde se registran no solo las acciones visibles, sino las ausencias, las visitas que no llegaron, las llamadas que nunca se hicieron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque comprendí que estaba ante algo que no encajaba con la imagen simplificada que solemos tener de la fe. Le pregunté al anciano, porque nunca había escuchado esto en ningún sermón, porque estas ideas no formaban parte del mensaje común. Él me miró largo rato antes de responder. Luego dijo algo que aún resuena en mí. Porque hablar de esto obliga a elegir, obliga a tocar la herida más cómoda de ignorar, la herida del abandono cotidiano. No es fácil predicar sobre milagros visibles. Es más difícil hablar del silencio de una habitación donde alguien espera. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto, escuchando el viento golpear las paredes del monasterio. Pensaba en todas las personas mayores que había conocido, en algunas que murieron solas, en otras que fueron cuidadas con amor, y me di cuenta de algo inquietante. Nunca había conectado esos hechos con una dimensión espiritual profunda. Los había visto como dramas humanos, pero esos textos sugerían algo más. Sugerían que la forma en que tratamos a nuestros ancianos tiene consecuencias que van más allá de esta vida. Al amanecer salí al exterior. El sol iluminaba las montañas con una luz suave. El mundo parecía suspendido, y en ese momento supe que ese viaje no era solo una investigación. Era un llamado a mirar de frente algo que nuestra cultura prefiere esconder: la vejez, la fragilidad, la dependencia, porque nos recuerdan que no somos eternos. Antes de partir, el anciano me dijo algo más. No todo lo que viste está escrito para ser leído en público. Algunas verdades solo se activan cuando alguien decide vivirlas. Si estas palabras llegaron a ti, no es para que las acumules, sino para que las encarnes. Entendí entonces que mi tarea no era solo estudiar esos textos. Era traducir su espíritu al lenguaje del presente. Bajé de las montañas, transformado. Llevaba copias, notas, grabaciones, pero sobre todo llevaba una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué ocurre en el plano invisible cuando un anciano vive y muere solo? ¿Y qué ocurre en nosotros cuando elegimos mirar hacia otro lado? Esa pregunta me acompañaría durante años. Me llevaría a otros lugares, a otras bibliotecas, a otros encuentros. Pero todo comenzó allí, en una sala pequeña, iluminada por velas, donde comprendí que el silencio de los ancianos no es vacío. Es una voz esperando ser escuchada. Regresé de aquel viaje con una sensación extraña que no me abandonaba. No era entusiasmo ni miedo. Era una especie de peso interior, como si hubiera visto algo que ya no podía desver. Durante meses me dediqué a releer mis notas, a escuchar las grabaciones, a contrastar traducciones, pero cuanto más analizaba esos textos más claro, se volvía algo que no aparecía en ninguna introducción académica. La vejez no era presentada como un final, era descrita como un umbral, un punto de cruce, un momento delicado en el que el alma comienza a orientarse hacia otra forma de existencia. Esa idea chocaba de frente con nuestra mirada moderna. En Occidente, la vejez suele asociarse con pérdida, con inutilidad, con retiro. La palabra anciano muchas veces se pronuncia con lástima o con incomodidad. Pero, en esos manuscritos antiguos, el anciano no era una carga, era un custodio, un testigo, alguien que se encuentra más cerca del misterio que los demás. Su aparente fragilidad no era un defecto, sino una señal de que estaba atravesando una transformación profunda. Los textos hablaban de los vigilantes del umbral,
No los describían con alas ni con rostros definidos. Los llamaban presencias, observadores, servidores del paso. Según esas escrituras, estas presencias se acercan especialmente a los ancianos en sus últimos años, no para interferir en su vida cotidiana, sino para acompañar el proceso interior que ocurre cuando el cuerpo comienza a soltarse de la fuerza y la voluntad se vuelve más silenciosa. Cada noche de soledad, cada recuerdo, cada arrepentimiento, cada gesto de amor tardío era parte de una preparación. Pero había una distinción que me golpeó con fuerza. Una cosa era la soledad elegida, el retiro consciente, el silencio buscado como oración, y otra muy distinta era la soledad impuesta, el abandono. Esa diferencia aparecía una y otra vez. Cuando la soledad era fruto de una decisión interior, los textos la describían como un espacio sagrado. Pero cuando era resultado del olvido humano, se hablaba de herida, de injusticia, de un desorden que no quedaba sin respuesta. Ahí comprendí algo que nunca me enseñaron. El sufrimiento del anciano abandonado no es invisible, no es neutro, no se disuelve en el aire. Tiene peso, tiene memoria. Los manuscritos repetían una idea inquietante. Cada lágrima, derramada en silencio, es contada. Cada noche, sin visita, es registrada. No como una lista de culpas, sino como un testimonio. Como si el universo mismo tomara nota de aquello que los humanos prefieren no ver. Esta idea me obligó a mirar nuestra cultura con otros ojos. Vivimos rodeados de ruido, pantallas, notificaciones, pero hay una forma de silencio que no proviene de la falta de sonido, sino de la falta de mirada. Ancianos que pasan días sin que nadie los escuche de verdad, que repiten historias, no porque no recuerden, sino porque necesitan ser confirmados, porque mientras alguien escucha, su vida sigue teniendo sentido. Cuando nadie escucha el pasado, se vuelve una carga pesada. Los textos antiguos parecían saber algo que hemos olvidado. El anciano que vive solo no está vacío. Está lleno de recuerdos, de palabras no dichas, de preguntas que emergen al final del camino. Ese silencio es un espacio donde el velo se adelgaza, donde la conciencia se vuelve más sensible. Y por eso, el abandono en ese momento es especialmente grave. No porque el anciano sea débil, sino porque está abierto, expuesto, como una herida sin venda. Hubo una frase que me acompañó durante semanas. Decía algo así, como cuando el mundo se aleja, Dios se acerca. Esa idea me reconfortó y al mismo tiempo me inquieto. Reconforto porque hablaba de una presencia que no abandona. Inquieto porque implicaba una responsabilidad. Si Dios se acerca a quien el mundo abandonó, entonces abandonar es ponerse en dirección contraria a ese movimiento. Es nadar contra la corriente de lo sagrado. Comencé a notar patrones. Familias donde los ancianos eran cuidados, aunque fuera con dificultades, parecían sostener una cierta paz interior. No hablo de ausencia de problemas. Hablo de una coherencia. En cambio, había familias marcadas por conflictos inexplicables después de haber dejado morir a un padre o una madre en soledad. No afirmo una relación mecánica. No es una ecuación simple. Pero demasiados casos se repetían como para ignorarlos. Como si algo invisible se hubiera quebrado en el tejido que une a las generaciones. Los textos no hablaban de castigos externos. No describían a un Dios vengativo. Hablaban de consecuencias naturales, como una ley silenciosa. Lo que no abrazas te persigue. Lo que niegas se repite. El abandono genera vacío, y el vacío busca llenarse de formas torcidas. Era una visión profunda y perturbadora al mismo tiempo, porque desplazaba la responsabilidad de lo externo a lo interior. No es que alguien te castigue. Es que te conviertes en lo que practicas. Pensé entonces en nuestra obsesión moderna por la juventud, en el miedo a envejecer,
en la industria entera dedicada a ocultar las arrugas, como si borrar los signos del tiempo pudiera borrar la verdad del tiempo. Rechazamos a los ancianos porque nos recuerdan nuestra propia finitud, porque nos obligan a enfrentar preguntas que preferimos postergar. ¿Qué hice con mi vida? ¿A quien ame de verdad? ¿Qué dejaré cuando me vaya? El anciano es un espejo, y muchos no quieren mirarse. Los manuscritos eran claros en algo más. Decían que la vejez es un lugar de revelación. No todos llegan a él con conciencia, pero todos tienen la oportunidad, y esa oportunidad puede florecer o marchitarse según el entorno humano. Un anciano rodeado de amor puede atravesar el umbral con serenidad. Un anciano abandonado puede atravesarlo con dolor, y ese dolor no se pierde. Se transforma, se vuelve palabra, se vuelve clamor, se vuelve memoria que algún día será escuchada. Esta comprensión cambió mi forma de ver escenas cotidianas. Una anciana sentada sola en un banco ya no era una imagen triste solamente. Era un punto de contacto entre mundos. Un anciano, mirando por la ventana, ya no era solo aburrimiento. Era contemplación forzada, una espera. Y entonces me pregunté algo que aún hoy me persigue. ¿Cuántas revelaciones estamos perdiendo por no sentarnos a escuchar? ¿Cuántas bendiciones no llegan porque estamos demasiado ocupados? Hay quienes dicen que todo esto es simbólico, que no hay vigilantes ni libros invisibles, que son formas antiguas de hablar de la conciencia. Tal vez. Pero aun si fuera así, el mensaje sigue siendo válido. La conciencia recuerda. El alma guarda registro. Nadie pasa por la vida sin dejar huella. Y la huella que dejamos en quienes nos dieron la vida tiene una profundidad única. Al cerrar mis notas una noche, sentí que aún faltaba algo. Había leído sobre los ancianos, sobre la ley espiritual, sobre el umbral, pero faltaba una voz central. Faltaba la voz que da sentido a todo en la tradición cristiana. Jesús. Y fue entonces cuando volví a los evangelios con una pregunta nueva. ¿Qué dijo realmente sobre los padres ancianos? ¿Qué hizo cuando la ley se usaba como excusa para no amar? Y lo que encontré allí fue aún más contundente de lo que esperaba. Porque si hay algo que atraviesa todas estas tradiciones, es una afirmación sencilla y radical. No puedes decir que amas a Dios si abandonas a quien te dio la vida. Esa tensión entre fe y práctica sería el centro del siguiente paso de este viaje. Y es ahí donde la historia se vuelve incómoda. Porque deja de hablar de manuscritos antiguos y comienza a hablarnos directamente a nosotros. Cuando volví a las Escrituras, después de todo lo que había descubierto, ya no podía leerlas con los mismos ojos. Cada línea parecía cargada de una intensidad nueva, como si siempre hubieran estado diciendo algo que yo no estaba preparado para escuchar. Fue entonces cuando me detuve en un pasaje del Antiguo Testamento que muchos conocen, pero pocos sienten de verdad. Delante de las canas te levantarás y honraras el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo soy el Señor. No es una frase poética. No es un consejo amable. Es una orden directa. Lo que me estremeció no fue solo el mandato de honrar al anciano. Fue la conexión inmediata con el temor de Dios. Como si ambas cosas fueran inseparables. Como si la forma en que tratas a una persona mayor revelara tu verdadera relación con lo sagrado. No se trata de educación ni de buenas maneras. Se trata de un eje espiritual. Honrar al anciano y honrar a Dios aparecen unidos como dos caras de la misma verdad. En nuestra cultura moderna hemos suavizado estas palabras. Hablamos de respeto, de empatía, de valores familiares. Pero el texto no habla en términos blandos. Habla de temor, de una conciencia profunda de estar ante algo que nos supera. Porque el anciano no es solo una persona que envejeció. Es alguien que cargó con el tiempo.
Alguien que atravesó guerras perdidas, fracasos silenciosos, amores rotos, esperanzas que no se cumplieron. Y aún así sigue aquí, respirando, mirando, esperando. Entonces, comprendí algo que nunca me enseñaron. Honrar al anciano no es solo cuidar su cuerpo. Es reconocer que en él habita una memoria viva, que su presencia conecta el pasado con el presente, que en sus palabras torpes a veces se esconden verdades que no se encuentran en ningún libro. Y cuando ignoramos eso, cuando pasamos de largo, cuando lo tratamos como un estorbo, no estamos fallando solo a una persona. Estamos rompiendo un eslabón del orden espiritual. Los textos antiguos insisten en esto con una fuerza que incomoda, no porque busquen culpar, sino porque señalan una ley, una estructura, como la gravedad. Puedes negarla, pero sigue operando. El desprecio hacia la vejez genera desequilibrio, no siempre inmediato, no siempre visible, pero real. Se manifiesta en familias fragmentadas, en generaciones desconectadas, en una sociedad que no sabe envejecer y por eso vive aterrada de la muerte. Comencé a observar, con más atención a mi alrededor, hospitales llenos de ancianos que reciben visitas cada vez más espaciadas. Residencias donde el calendario avanza, pero los rostros que entran son siempre los mismos empleados. Personas mayores que dicen, no te preocupes, hijo, yo estoy bien, mientras los ojos dicen otra cosa. Y en ese contraste entre palabras y silencio, sentí que algo esencial se estaba perdiendo. Los textos no romantizan la vejez. No dicen que sea fácil. Hablan de dolor, de debilidad, de miedo, pero también hablan de dignidad. De una dignidad que no depende de la productividad ni de la fuerza. Una dignidad que brota del simple hecho de haber vivido, de haber estado aquí, de haber sostenido la vida cuando otros no podían. Por eso el mandato es tan fuerte. Levántate delante de las canas. No mires desde arriba. No te quedes sentado en tu comodidad. Levántate. Es un gesto físico, pero también interior. Levantarte implica interrumpir tu ritmo. Implica reconocer que hay algo más importante que tu prisa. Implica aceptar que no eres el centro del mundo. Que hay una historia anterior a ti que merece ser honrada. Cuando conecte esto con los manuscritos etíopes todo encajo. El anciano no es sagrado por su edad, es sagrado por su posición en el umbral. Está más cerca del cruce, más cerca de ese lugar donde las máscaras caen, donde la verdad emerge sin adornos. Y por eso los textos dicen que honrarlo es temer a Dios, porque en el anciano se revela algo del misterio de la vida y de la muerte. Ignorarlo es ignorar ese misterio. Pero aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando no honramos? Cuando no nos levantamos. Cuando seguimos sentados mirando la pantalla mientras alguien envejece en silencio. Los textos no hablan de rayos ni de castigos espectaculares. Hablan de consecuencias interiores, de un endurecimiento del corazón, de una ceguera progresiva, como si al negar la fragilidad ajena, negáramos también la nuestra, como si al cerrar la puerta al anciano cerráramos una puerta dentro de nosotros mismos. Hay una frase que anoté en mis cuadernos y que aún hoy me acompaña. Quien no aprende a inclinarse ante la vejez no sabrá sostener su propia vejez, porque el modo en que tratamos a quienes llegaron antes que nosotros crea el clima espiritual en el que nosotros mismos vamos a envejecer. No es superstición. Es coherencia. Es sembrar hoy el suelo que pisaremos mañana. Esta visión cambia por completo la pregunta. Ya no se trata solo de si es cómodo cuidar a un anciano. Se trata de quién queremos ser como humanidad. De qué tipo de mundo estamos construyendo. Un mundo que esconde a sus mayores o un mundo que los escucha. Un mundo que teme la fragilidad o un mundo que aprende de ella. Y aquí
Es donde la tradición se vuelve aún más exigente, porque no permite excusas fáciles. No basta con decir, yo creo. No basta con rezar. El texto vincula directamente la fe con el trato concreto hacia el anciano. No hay espiritualidad verdadera que ignore al débil. No hay relación auténtica con Dios que pase por encima de quienes ya no pueden defenderse. Sentado una noche, repasando todo esto, recordé conversaciones con personas que decían amar profundamente a Dios, pero no visitaban a sus padres en meses. Personas que hablaban de moral mientras delegaban el cuidado emocional de sus mayores a desconocidos. No los juzgo. Los comprendo. La vida moderna cansa. Pero comprender no significa justificar. Porque el texto es claro. La fe que no se traduce en presencia es una fe vacía. Los antiguos sabían esto. Por eso, la vejez era tratada como un tiempo sagrado. Por eso, el anciano era consultado antes de decisiones importantes. Por eso, sus bendiciones eran buscadas. No por nostalgia, sino por sabiduría. Sabían que quien atravesó el tiempo sin romperse del todo, tenía algo que decir. Al cerrar esta reflexión, sentí que aún faltaba una pieza clave. Si el Antiguo Testamento era tan claro, si la ley hablaba con tanta fuerza entonces, ¿qué hizo Jesús con esta verdad? ¿La confirmo? ¿La profundizo? ¿O la confronto? Porque si hay alguien que desenmascara las excusas religiosas es Él. Y fue ahí donde el Evangelio dejó de ser una lectura conocida y se convirtió en una acusación viva. Porque en sus palabras encontré una confrontación directa a quienes usaban la religión para evadir el cuidado de los padres ancianos. Y esa confrontación nos alcanza hoy con la misma fuerza. Ahí comienza uno de los momentos más incómodos y reveladores de todo este viaje. Cuando llegué a los Evangelios, con todo ese peso interior, ya no podía leerlos como relatos antiguos alejados de mi vida. Cada escena parecía un espejo. Cada palabra, una pregunta directa. Y fue en el Evangelio de Marcos donde encontré una confrontación que me sacudió por dentro. Jesús no hablaba en abstracto. No hablaba de espiritualidades etéreas. Hablaba de prácticas concretas, de decisiones diarias. Y entre ellas había una que consideraba especialmente grave. El abandono de los padres ancianos, disfrazado de piedad. El episodio es conocido, pero casi nunca se predica con toda su fuerza. Los fariseos habían desarrollado una práctica legal llamada Corban. Consistía en declarar ciertos bienes como consagrados a Dios. Una vez hecho esto, ya no podían ser utilizados para ayudar a nadie, ni siquiera a los propios padres. De esa manera, una persona podía decir con tranquilidad que no ayudaba a su madre anciana, porque sus bienes estaban dedicados al templo. Era una excusa perfecta, legal, religiosa, impecable en apariencia. Jesús no se quedó callado ante eso. No intentó suavizar el conflicto. Los llamo hipócritas. Dijo que con sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Y lo que más me impresionó fue entender que para él este no era un tema secundario, no era un detalle cultural, era una traición al núcleo mismo del mensaje. Amar a Dios mientras se abandona a quien te dio la vida no es fe. Es una mentira bien decorada. Esta escena me obligó a mirar nuestra época con honestidad. Ya no usamos la palabra Corban, pero usamos otras. Trabajo. Falta de tiempo, distancia, responsabilidad. Decimos que hacemos lo que podemos, que la residencia es buena, que hay profesionales. Todo eso puede ser cierto, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás presente? ¿Estás disponible? ¿Estás ahí cuando más se necesita? ¿O estás usando una estructura aceptable para justificar una ausencia profunda? Jesús, no critico la ley en sí. Critico el uso de la ley para evitar el amor. Critico la inteligencia
puesta al servicio del egoísmo. Y eso atraviesa los siglos. Hoy no dedicamos bienes al templo. Dedicamos nuestra energía a proyectos personales, a carreras, a metas que prometen sentido, pero muchas veces dejan vacío. Y mientras tanto, hay padres que envejecen esperando una visita que se posterga indefinidamente. Lo que más me conmovió fue darme cuenta de que Jesús no estaba defendiendo una idea moral abstracta. Estaba defendiendo a personas concretas, madres y padres reales, ancianos cansados, gente que había dado todo y ahora necesitaba recibir. Y estaba diciendo algo muy duro. No puedes poner a Dios como excusa para no amar. No puedes hablar de espiritualidad mientras abandonas al vulnerable, porque en ese abandono estás negando todo lo que dices creer. Esta confrontación no es cómoda. No lo fue entonces, y no lo es ahora, porque nos quita refugios, nos deja desnudos frente a nuestras decisiones. Nos obliga a preguntarnos si nuestra fe se traduce en acciones o si solo sirve para tranquilizar la conciencia. Y aquí aparece una verdad que duele. Es más fácil dar dinero que dar tiempo. Es más fácil pagar un servicio que sostener una presencia. Pero el Evangelio no mide con la lógica del mercado, mide con la lógica del amor. Me quedé pensando mucho tiempo en esta escena. Imaginaba a esos padres ancianos escuchando a sus hijos decir: «No puedo ayudarte porque mis bienes son para Dios». Y sentía un nudo en la garganta, porque aún hoy hay ancianos que escuchan versiones modernas de esa frase. Ahora no puedo. Más adelante, cuando tenga tiempo, cuando termine este proyecto, y el tiempo pasa, y el cuerpo se debilita, y un día ya no hay oportunidad. Jesús fue claro. Invalidar la palabra de Dios con tradiciones humanas es una traición. Y aquí la palabra de Dios no es un concepto teológico, es una relación. Honrar a padre y madre, cuidar al anciano, estar presente. Esa es la palabra. Y cualquier estructura que la evite se convierte en una forma de hipocresía, aunque esté socialmente aceptada. Esto me lleva a una conclusión inquietante. Hay pecados que la sociedad condena rápidamente, y hay otros que normaliza. El abandono emocional de los ancianos pertenece al segundo grupo. No escandaliza, no genera titulares, no provoca rechazo social, pero según el Evangelio tiene un peso enorme, porque no se trata de una acción aislada, se trata de una postura del corazón, elegir la comodidad sobre la presencia, elegir la eficiencia sobre la ternura. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque no solo habla de los que abandonan, habla también del destino interior del anciano abandonado. Los textos que había leído en Etiopía empezaban a resonar con fuerza. Hablaban de una justicia que no se manifiesta como castigo externo, sino como revelación. El alma del anciano que muere solo no queda en la nada. Es recibida, consolada, abrazada por una luz que compensa lo que no recibió en la tierra. Pero al mismo tiempo, esos textos hablaban de algo inquietante. Los nombres de quienes abandonaron no se borran. No como una lista de condenados, sino como una verdad que un día se hará visible. No puedes huir eternamente de lo que fuiste. No puedes ocultar para siempre las ausencias que elegiste. Esa es la justicia que describen. No una venganza divina, sino un espejo eterno. Esta idea me persiguió durante días. Pensaba en cuántas veces usamos la religión o la moral para tranquilizarnos mientras ignoramos el llamado concreto. Jesús no permitía eso. Por eso sus palabras siguen incomodando. Por eso muchos prefieren un cristianismo domesticado, sin aristas, sin confrontación. Pero el Evangelio no fue escrito para tranquilizar, fue escrito para transformar. Si estás escuchando esto y sientes resistencia, no la rechaces.
La resistencia es una señal, indica que algo está tocando una zona sensible. Tal vez recuerdas a alguien, tal vez te ves reflejado. No es para culparte, es para despertarte. Porque mientras hay vida, hay posibilidad de respuesta. Mientras alguien respira, hay oportunidad de presencia. Cuando terminé de releer ese pasaje, supe que el viaje no podía detenerse ahí. Si Jesús había sido tan claro sobre el cuidado de los padres, entonces los primeros cristianos debieron haber tomado esto muy en serio. Y así fue. En los siglos iniciales del cristianismo, el abandono de un anciano era considerado uno de los pecados más graves. Más que muchas transgresiones que hoy nos parecen imperdonables. Esa tradición primitiva iba a abrir otra puerta. Una puerta hacia comunidades que entendían la vejez como un tesoro y la compañía como un acto sagrado. Y fue siguiendo ese rastro que descubrí prácticas olvidadas, rituales de presencia, vigilias de amor, que hoy nos parecerían extrañas, pero que tal vez contengan una sabiduría que necesitamos desesperadamente recuperar. Porque al final la pregunta no es qué dice la ley. La pregunta es quién se queda, cuando todos se van. Y esa respuesta define más de nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. Después de esa confrontación con los evangelios, ya no podía mirar los textos antiguos como piezas aisladas. Todo comenzaba a entrelazarse como si distintas voces hablaran del mismo núcleo desde tiempos y lenguajes diferentes. Volví entonces a los manuscritos que había visto en Etiopía con una pregunta más precisa. ¿Qué ocurre con el alma del anciano, que muere en soledad? No como castigo ni como premio, sino como consecuencia de una historia marcada por ausencias. En el libro de Enoc encontré descripciones que no se parecen a las imágenes simplificadas del más allá. No hay fuegos ni tronos en primer plano. Hay procesos. Hay caminos. Hay estados del alma. Se habla de lugares de reposo, de espacios de espera, de regiones donde la conciencia reconoce lo vivido con una claridad imposible en la vida terrenal. Y en medio de esas descripciones aparece una escena que me marcó profundamente. Las almas de los ancianos abandonados no vagan perdidas. Son recibidas por seres de luz que les muestran el amor que no recibieron en la tierra. No como compensación teatral, sino como restauración. Esa idea me conmovió, porque desmonta una visión cruel de la fe. No es que el sufrimiento sea deseado, es que el sufrimiento no es ignorado. Hay una memoria que recoge lo que fue negado. Y al mismo tiempo, esos textos hablan de algo que incomoda aún más. Hablan del libro del reproche, un registro no de palabras, sino de ausencias. No de acciones visibles, sino de responsabilidades eludidas. No se trata de una lista para condenar, se trata de un espejo, un lugar donde la verdad se hace evidente. El texto insiste en que nadie es juzgado por lo que no pudo hacer, sino por lo que eligió no hacer cuando podía. Esta distinción es crucial. No habla de imposibilidad real, habla de indiferencia, de prioridades, de elecciones silenciosas. Esta justicia no se parece a la humana. No hay jueces externos ni sentencias pronunciadas. Hay reconocimiento interior. El alma al contemplar la luz reconoce también su propia sombra. Y esa sombra duele. No porque alguien la castigue, sino porque revela una oportunidad perdida. Cuidar a quien te cuido. Estar cuando alguien te necesito. Responder a una llamada que no se repitió. Mientras leía esto, no podía evitar pensar en la forma en que tratamos el concepto de culpa. Solemos verla como algo negativo, que hay que eliminar rápidamente. Pero estos textos presentan otra cosa. Una culpa que no aplasta sino que enseña. Una conciencia que no destruye sino que revela. La vergüenza eterna de la que hablan no es humillación pública. Es la claridad dolorosa de ver lo que uno fue y lo que pudo haber sido.
Esto conecta con una ley espiritual que aparece en muchas tradiciones. La ley de causa y efecto. No como castigo, sino como coherencia. Lo que siembras florece. Lo que niegas regresa. Lo que abandonas te alcanza. No porque el universo sea cruel, sino porque es íntegro. No hay ruptura entre lo interior y lo exterior. Lo que haces al otro, te lo haces a ti mismo. Esta comprensión cambia por completo la manera de entender la responsabilidad. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. No se trata de cargar culpas, sino de elegir presencia. Porque cada elección crea un rastro, un campo, una dirección. Y ese rastro no desaparece con la muerte física. Se transforma. Se vuelve memoria viva. Hubo un momento en que sentí resistencia. Una parte de mí quería decir, esto es demasiado. Esto pone demasiado peso en decisiones cotidianas. Pero luego me di cuenta de algo. Solo una cultura que ha trivializado el amor puede ver esto como exagerado. Porque amar de verdad siempre fue exigente. Siempre pidió tiempo. Siempre pidió renuncia. Siempre pidió presencia. Los textos no dicen que todos los ancianos abandonados vivan una experiencia mística consciente. Dicen que el proceso ocurre incluso sin palabras, incluso en el silencio, incluso en la confusión. Hay almas que no comprenden lo que viven, pero son comprendidas. Hay dolores que no se explican, pero son recogidos. Y eso es profundamente consolador. Al mismo tiempo, estos textos no eximen a nadie de responsabilidad. No dicen, Dios se encarga, así que no importa lo que hagas. Dicen exactamente lo contrario, porque Dios cuida especialmente a los olvidados. Abandonar es ponerse en contra de ese cuidado. Es elegir una dirección distinta. Es cerrar los ojos cuando más se espera que los abras. Me di cuenta entonces de algo que atraviesa toda esta tradición. La justicia divina no opera al final del tiempo solamente. Opera ahora, en la forma en que vives, en la calidad de tus relaciones, en la paz o el desorden que llevas dentro. Cuando alguien abandona a un anciano, algo se rompe primero en su propio interior. Una capacidad de ternura se atrofia. Una sensibilidad se endurece, y eso tiene consecuencias visibles. Relaciones superficiales, miedo al compromiso, incapacidad de sostener la fragilidad. Por el contrario, quienes acompañaron a un anciano hasta el final suelen llevar una marca distinta. No hablo de santidad idealizada, hablo de una profundidad, de una mirada más amplia, de una paciencia que no se aprende en libros, como si haber estado cerca del umbral ensanchara el corazón. Esta ley espiritual no se limita a la religión. La encontramos en estudios modernos sobre el apego, la empatía, la interconexión humana. Hoy, la ciencia comienza a intuir lo que las tradiciones antiguas afirmaban, que no somos islas, que nuestras acciones crean campos relacionales, que el abandono no es neutro, genera ondas que regresan. En este punto, sentí la necesidad de ir más allá de los textos, de buscar testimonios, historias reales, porque una verdad espiritual se vuelve más clara cuando se encarna, y fue entonces cuando comencé a investigar prácticas de las primeras comunidades cristianas. Quería saber cómo vivían esto en concreto, cómo trataban a sus ancianos, cómo enfrentaban la muerte. Lo que descubrí me sorprendió y me dolió al mismo tiempo. Descubrí que en los primeros siglos del cristianismo, abandonar a un anciano era considerado uno de los pecados más graves, más que muchas faltas que hoy generan escándalo, porque significaba romper el hilo de la transmisión espiritual, cortar la memoria viva de la comunidad, dejar a alguien solo en el momento más delicado de la existencia. Esa comunidad no solo predicaba, practicaba. Se turnaban para acompañarlos.
Velaban con ellos, escuchaban sus historias, cantaban, oraban. Creían que estar presentes en ese momento era participar de un misterio sagrado. No huían de la muerte. La atravesaban juntos. Cuando comprendí esto, sentí una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por esa coherencia perdida. Tristeza por lo que hemos dejado atrás. Porque en nuestra obsesión por la eficiencia hemos olvidado el arte de la presencia. Y sin presencia no hay amor que resista. Todo esto me llevó a una conclusión provisional. La forma en que una sociedad trata a sus ancianos revela su verdadera espiritualidad. No sus templos, no sus discursos, sus decisiones concretas frente a la fragilidad. Y ahí supe que el siguiente paso de este viaje me llevaría a Roma, a bibliotecas privadas, a cartas antiguas donde una palabra resumía todo este drama con una precisión inquietante: el pecado de la indiferencia sagrada. Llegué a Roma con esa expresión, dando vueltas en la cabeza, como un eco que no se apaga. El pecado de la indiferencia sagrada. No la había escuchado antes en ningún curso de teología, ni en ningún sermón dominical. Y sin embargo, explicaba demasiado. Explicaba por qué una sociedad puede rezar y aún así abandonar. Explicaba cómo se puede hablar de amor mientras se normaliza el olvido. Necesitaba entender de dónde venía esa idea y qué significaba en su contexto original. No fue fácil acceder a las fuentes. No hablo de archivos abiertos al público, ni de estanterías ordenadas con códigos modernos. Hablo de bibliotecas privadas, de salas silenciosas donde el polvo no es suciedad, sino memoria. Allí encontré fragmentos de cartas, escritas por los primeros padres de la Iglesia. Textos que no buscaban convencer a multitudes, sino orientar comunidades pequeñas que vivían la fe como una forma de vida concreta. En una de esas cartas atribuidas a Clemente de Alejandría aparecía esa expresión con una claridad inquietante. Abandonar a un anciano no es solo un pecado contra una persona, es un pecado contra el orden sagrado de la creación. Esas palabras me golpearon con fuerza. No hablaban de una norma moral aislada, hablaban de un equilibrio, de un tejido invisible que sostiene la vida humana y que se rompe cuando la indiferencia se vuelve habitual. Según estos escritos, los ancianos no eran vistos solo como receptores de cuidado. Eran considerados portadores de una energía espiritual particular, una especie de condensación de experiencia de memoria de historia vivida. Se creía que en los últimos años esa energía se intensificaba, no porque el cuerpo fuera más fuerte, sino porque el alma se volvía más permeable, más abierta, más cercana al misterio. Dejar morir solo a un anciano significaba interrumpir un proceso. No solo el de esa persona, sino el de toda la comunidad. Era como apagar una lámpara antes de que terminara de iluminar. Esa imagen aparece varias veces en los textos. Una luz que se apaga no por su propio agotamiento, sino por falta de cuidado. Y la responsabilidad no recaía solo en la familia directa, recaía en la comunidad entera. Esto me llevó a descubrir una práctica olvidada que me conmovió profundamente. En los primeros siglos del cristianismo existía algo llamado la vigilia de los ancianos. No era una actividad marginal, era central. Cuando un anciano quedaba solo o se acercaba al final de su vida, la comunidad se organizaba para acompañarlo, no de manera ocasional sino sistemática. Se turnaban para estar presentes. No solo para asistirlo físicamente, sino para compartir tiempo, palabra, silencio. Durante esas vigilias se rezaba, pero también se escuchaba. Se cantaba, pero también se reía. Se compartían historias. Se pedían perdones. Se ofrecían bendiciones. La muerte no era escondida ni medicalizada. Era reconocida como un umbral sagrado que merecía ser atravesado con dignidad y compañía. Creían que en ese momento,
el alma cruzaba dimensiones y que la presencia amorosa ayudaba a ese tránsito. Cuando el anciano finalmente moría no se hablaba de pérdida sino de participación. Se decía que la comunidad había sido testigo de un misterio, que había acompañado a uno de los suyos hasta el límite de lo visible. Esa experiencia fortalecía los lazos. Recordaba a todos que la vida no es solo producir y acumular, sino estar presentes cuando más importa. No pude evitar comparar esa visión con nuestra forma actual de enfrentar la muerte. Hospitales, fríos, máquinas, tubos, pantallas, ancianos rodeados de tecnología, pero no de rostros familiares. Muertes silenciosas, sin despedidas. Y luego funerales rápidos que buscan cerrar el tema lo antes posible. Como si la muerte fuera una molestia administrativa. Como si el dolor tuviera que ser eficiente. Los textos que leía no condenaban el cuidado médico. Condenaban la ausencia humana. Condenaban el abandono emocional. Porque entendían algo fundamental. El ser humano no muere solo con el cuerpo. Muere con la conciencia. Y esa conciencia necesita ser acompañada. Necesita palabras. Necesita presencia. Necesita saber que su vida tuvo sentido para alguien. Entonces me pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció esta práctica? La respuesta no es simple. Tiene que ver con el momento en que el cristianismo dejó de ser una experiencia comunitaria marginal y se convirtió en una institución de poder. Muchas prácticas consideradas demasiado místicas, demasiado intensas, demasiado peligrosas para el control, fueron dejadas de lado. Se privilegió la liturgia formal, la doctrina clara, la estructura jerárquica. Y se perdió algo esencial. La cercanía. La vigilia de los ancianos fue una de las primeras víctimas de ese cambio. No porque fuera mala, sino porque no era administrable. No se podía regular fácilmente. Dependía del amor real, de la disponibilidad, del compromiso, y eso no se puede imponer por decreto. Solo se puede vivir. Cuando comprendí esto, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por lo que se perdió. Tristeza por lo que seguimos perdiendo. Porque al abandonar a los ancianos, no solo los abandonamos a ellos, nos abandonamos a nosotros mismos. Perdemos la oportunidad de aprender a morir, de reconciliarnos, de cerrar ciclos, de recibir bendiciones que solo se entregan al final. Los textos hablaban de algo más. Decían que quienes participaban de estas vigilias experimentaban una transformación interior. No salían iguales. Como si haber estado cerca del umbral dejara una huella, una profundidad, una serenidad distinta. No temían tanto a la muerte porque la habían visto de cerca y no era lo que imaginaban. No era un monstruo, era un paso. Esto me llevó a cuestionar nuestra obsesión moderna por evitar cualquier contacto con el dolor. Creemos que protegernos es alejarnos, pero tal vez protegernos es quedarnos. Tal vez la verdadera fortaleza no está en huir, sino en sostener. Sostener una mano, una mirada, un silencio compartido. El pecado de la indiferencia sagrada no consiste en hacer daño activamente. Consiste en no hacer nada cuando se necesita hacer todo. Consiste en pasar de largo, en mirar hacia otro lado, en decir, no es mi responsabilidad. Pero los textos antiguos no aceptan esa excusa, porque entienden que la responsabilidad nace del vínculo. Y todos estamos vinculados. Al salir de aquella biblioteca en Roma, caminando por calles llenas de turistas y ruido, sentí un contraste brutal. Tanto movimiento, tanto consumo, tanta prisa. Y al mismo tiempo, tanta soledad escondida. Ancianos, sentados en portales, mirando pasar la vida. Invisibles para casi todos. Y supe que este mensaje no era para especialistas.
Era para cualquiera dispuesto a detenerse. Porque la indiferencia sagrada no se combate con discursos, se combate con presencia, con decisiones pequeñas pero constantes, con recuperar el arte de estar. Y mientras pensaba en todo esto, una oración antigua vino a mi mente. Una oración escrita por un anciano que temía ser olvidado. Una oración que atraviesa siglos y que pone palabras a un clamor universal. No me abandones en el tiempo de la vejez. Esa oración sería el puente hacia el siguiente paso de este viaje. Porque en ella no solo habla el anciano, habla toda la humanidad pidiendo no ser descartada cuando deja de ser útil, y la respuesta que ofrecen los textos es tan clara como exigente. No te abandonaré. Pero tampoco abandones. Esa oración antigua comenzó a resonar en mi interior como una voz que no pertenece a una sola persona, sino a generaciones enteras. No me abandones en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. Estas palabras del Salmo 71 no son poesía distante. Son un grito, un susurro desesperado que atraviesa los siglos. Es la voz del anciano que siente que el mundo se aleja justo cuando más necesita ser sostenido. Cuando leí ese salmo después de todo lo que había descubierto, sentí un nudo en la garganta, porque no es solo una súplica dirigida a Dios. Es un espejo dirigido a nosotros. El anciano ora porque teme ser olvidado. Teme convertirse en invisible. Teme que su vida pierda valor cuando su cuerpo ya no responda. Y esa oración existe porque esa herida existe. No es imaginaria. Es real. Ha existido siempre. El Salmo continúa diciendo: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me abandones para que anuncie tu poder a la nueva generación. Esta frase es clave. El anciano no pide solo consuelo. Pide seguir teniendo sentido. Pide seguir transmitiendo. Pide no ser silenciado. Pide que su historia siga viva. Porque en su experiencia hay algo que necesita ser entregado antes de partir. Esto conecta de forma profunda con otra advertencia que encontré en los Proverbios. Escucha a tu padre que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La palabra menospreciar, en su lengua original, no significa solo faltar al respeto. Significa tratar como si no tuviera valor, como si fuera desechable, como si su presencia estorbara. Y esa es una de las violencias más silenciosas de nuestra época. No gritamos contra los ancianos. Simplemente los ignoramos. Los textos no se cansan de repetirlo. La vejez no es un accidente del cuerpo. Es una etapa con un rol espiritual preciso. El anciano es un puente. Conecta lo que fue con lo que será. Su memoria sostiene la identidad de la familia y de la comunidad. Cuando ese puente se rompe, cuando se deja caer en el olvido, algo se pierde para siempre. No solo para el anciano, sino para todos. En mis investigaciones encontré una idea fascinante en la tradición judía antigua. El concepto del mérito de los ancestros. Se creía que las acciones justas de padres y abuelos generaban una especie de protección espiritual para las generaciones siguientes. No como magia, sino como continuidad. Una vida vivida con integridad deja una huella que protege, pero este flujo podía interrumpirse. El trato hacia los ancianos influía directamente en ese equilibrio. Abandonar a un anciano significaba cortar ese flujo. Era como cerrar una fuente. Dejar a la familia sin una protección invisible. Hoy algunos llamarían a esto superstición. Pero cada vez más, estudios modernos hablan de herencias emocionales, de patrones que se repiten, de traumas que se transmiten cuando no se elaboran. La ciencia comienza a poner palabras nuevas a verdades antiguas. Cuando una familia ignora a sus ancianos, suele repetir conflictos, tensiones entre hermanos, resentimientos silenciosos, rupturas inesperadas.
No siempre se ve la conexión, pero está ahí. Algo no resuelto sigue actuando. Algo no honrado sigue pidiendo ser reconocido. El anciano abandonado se convierte en una ausencia presente, en un silencio que pesa sobre todos. Los textos antiguos sabían esto. Por eso advertían con tanta claridad: no rompas el vínculo, no menosprecies, no trates como si no tuviera valor, porque al hacerlo te empobreces a ti mismo. Pierdes una fuente de sabiduría que no se recupera después. Pierdes la oportunidad de cerrar ciclos, de reconciliarte, de escuchar palabras que solo se dicen al final. Pense entonces en cuántas veces escuchamos a los ancianos repetir historias y nos impacientamos. Creemos que ya las sabemos, que no aportan nada nuevo. Pero tal vez no repiten por falta de memoria, sino porque están buscando sentido. Están intentando dejar algo en alguien. Están intentando asegurarse de que su paso por el mundo no fue inútil. Hay una escena que se repite en muchas culturas. El anciano, que antes de morir reúne a los suyos para bendecirlos, para decir palabras finales, para transmitir algo que no cabe en testamentos. Esas palabras tienen peso, porque vienen de alguien que ya no necesita aparentar. Alguien que habla desde el límite, desde la verdad desnuda. Y cuando esa escena no ocurre, cuando el anciano muere, solo algo queda inconcluso. Los textos lo llaman ruptura del orden generacional. No es solo una cuestión moral, es una fractura espiritual, porque cada generación necesita recibir algo de la anterior para poder avanzar. Cuando ese traspaso no ocurre, la siguiente generación camina desorientada, sin raíz, sin memoria, sin dirección. Esto explica por qué vivimos una crisis tan profunda de sentido. Hemos cortado demasiados puentes. Hemos silenciado demasiadas voces. Hemos creído que el progreso consistía en mirar solo hacia adelante. Pero no hay futuro sólido, sin pasado honrado. No hay avance sin memoria. No hay vida plena, sin aceptar el ciclo completo. Los textos antiguos no idealizan a los ancianos. No dicen que todos sean sabios o bondadosos. Dicen algo más profundo. Dicen que por el simple hecho de haber vivido, portan algo único. Una comprensión que solo el tiempo otorga. Incluso el anciano, más simple, tiene algo que enseñar sobre el sufrimiento, sobre la resistencia, sobre el amor que perdura, a pesar de todo. Al comprender esto, sentí que todo lo anterior convergía en una verdad central. Honrar al anciano no es una opción cultural, es una necesidad espiritual. Es una forma de mantener el flujo de la vida. Es reconocer que somos eslabones y no orígenes absolutos, que recibimos antes de dar, que somos deudores antes de ser acreedores. Y entonces algo más comenzó a emerger. No solo se trata de honrar mientras están vivos, también se trata de lo que ocurre cuando ya no están, porque muchos cargan una culpa silenciosa por no haber estado a tiempo, por haber postergado demasiado, por haber dicho mañana cuando ya no hubo mañana. Los textos también hablan a esas personas, no para condenarlas, sino para ofrecer un camino de sanación. Pero antes de llegar a ese punto, había algo que necesitaba enfrentar. Algo personal, porque no se puede hablar de esto sin mirarse a uno mismo. Y hubo un momento en mi vida en que estuve a punto de convertirme en aquello que estaba denunciando. Un momento en que casi elegí la comodidad sobre la presencia. Y fue una experiencia íntima, una noche, un sueño, lo que me detuvo. Esa historia personal es difícil de contar, pero es necesaria, porque muestra que nadie está exento, que todos somos tentados a huir, y que a veces una sola decisión puede cambiar el rumbo entero de una vida. Hay momentos en la vida en que todo lo que creemos saber se pone a prueba, no en los libros ni en las ideas, sino en una decisión concreta. Para mí, ese momento llegó cuando mi madre comenzó a envejecer de verdad.
No cuando aparecieron las primeras canas, ni cuando se cansó más rápido. Llegó cuando su fragilidad dejó de ser ocasional y se volvió permanente. Cuando su cuerpo ya no respondía como antes, y su mirada empezó a pedir algo que no se puede comprar. Yo estaba en una etapa de viajes constantes, investigaciones, conferencias. Mi vida era un movimiento continuo. Aeropuertos, hoteles, agendas llenas. Me decía a mí mismo que todo aquello tenía sentido, que estaba haciendo algo importante. Y en medio de ese torbellino comenzó a aparecer una idea que me avergüenza confesar. Tal vez estaría mejor en una residencia, bien cuidada, con profesionales, con gente de su edad. No lo pensaba desde la falta de amor. Lo pensaba desde la comodidad, desde la lógica, desde ese mismo razonamiento que tantas veces había criticado en otros. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo en una habitación de hotel en un país lejano. El silencio era distinto al del monasterio. No era profundo. Era vacío. Me dormí tarde, con esa idea rondando en la cabeza. Y entonces tuve un sueño. No fue un sueño confuso. Fue claro. Demasiado claro. Vi a mi madre sentada sola en una habitación blanca. No lloraba. No gritaba. Miraba por una ventana, con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Una mezcla de tristeza y resignación. Como si hubiera aceptado algo, sin comprenderlo del todo. Yo estaba allí, pero no podía moverme. Quería hablarle, pero no salía ninguna palabra. Y entonces una voz que no puedo describir con exactitud se hizo presente. No era masculina ni femenina. No era dura ni suave. Simplemente era verdadera. Dijo ella. Te dio la vida cuando eras indefenso. Ahora que ella es indefensa, la dejarás sola. Desperte, sobresaltado, empapado en sudor con el corazón acelerado. Me senté en la cama, durante largo rato, sin poder pensar en otra cosa. No fue una amenaza. No fue un reproche. Fue una revelación. Comprendí que estaba a punto de repetir una historia que tantas veces había visto. Comprendí que mi fe, mis investigaciones, mis palabras no valían nada si en ese punto fallaba. Al día siguiente cancelé compromisos. Reorganicé mi vida. No fue fácil. Significó renuncias. Significó menos viajes, menos dinero, menos reconocimiento. Pero nunca una decisión fue tan clara. Mi madre se quedó conmigo. No como una carga, como una maestra, como un espejo, como un regalo. Esos últimos años fueron los más sagrados de mi vida. No porque fueran fáciles. Hubo cansancio, frustración, noches sin dormir. Hubo momentos en que quise escapar. Pero también hubo algo que no había experimentado antes. Una profundidad. Conversaciones nocturnas donde me hablaba de su infancia, de miedos que nunca había compartido, de amores perdidos, de arrepentimientos pequeños y grandes. Palabras que solo se dicen cuando el tiempo se acorta. Aprendí más sobre el amor en esas noches que en décadas de estudio. Aprendí que amar no es sentir algo intenso, sino estar cuando ya no hay nada que recibir. Aprendí que la presencia tiene un poder que no se puede explicar. Sentarme a su lado, sostener su mano, escuchar su respiración lenta, era una forma de oración. Una oración sin palabras. Cuando finalmente llegó, el momento de su muerte no fue como lo imaginan las películas. No hubo dramatismo. Hubo silencio. Un silencio denso, lleno de algo que no puedo nombrar. Estaba allí. La sostenía. Y en el instante en que exhaló, por última vez, sentí una presencia en la habitación. No una visión clara. No una figura definida, pero algo cambió. El aire, la luz, la sensación de estar acompañado por algo más grande. No puedo probarlo. No tengo fotografías.
No hay registros. Solo sé lo que sentí. Fue como si el velo entre los mundos se hubiera adelgazado por un instante. Como si alguien hubiera venido a buscarla. No sentí miedo. Sentí paz. Una paz profunda que no venía de mí. Venía de otro lugar. Después de ese momento, supe con certeza algo que los textos solo insinuaban. La presencia humana durante el tránsito importa. No solo para quien muere. Importa para quien se queda. Importa para ambos. Algo se completa. Algo se ordena. Algo se cierra con amor. Años después, cuando volví a leer el libro de Tobías, ese pasaje adquirió un sentido nuevo. El arcángel Rafael acompaña a Tobías disfrazado de humano, y al final se revela diciendo: «Yo soy uno de los 7 que están siempre en la presencia del Señor. Dios me envió para ayudarte y para sanar a tu padre». Esa escena siempre se había interpretado como una historia piadosa. Pero ahora la leía de otra manera. Cuando los humanos fallan en acompañar, Dios envía mensajeros. No para reemplazarnos, sino para sostener lo que no supimos sostener. Pero hay una diferencia fundamental entre la presencia de un mensajero celestial y la presencia de un ser humano. El humano tiene algo que ni siquiera los ángeles pueden ofrecer. La posibilidad de compartir el mérito del amor, de crecer en ese acto, de transformarse. Cuando acompañas a un anciano hasta el final, no solo lo ayudas a él, algo se ordena dentro de ti. Algo se vuelve más amplio. Tu miedo a la muerte disminuye. Tu relación con el tiempo cambia. Dejas de correr tanto. Comprendes que la vida no se mide por la cantidad de cosas hechas, sino por la calidad de las presencias ofrecidas. Esta experiencia personal me dejó una marca. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien decir que no puede, que no tiene tiempo, que ya hizo suficiente, algo en mí se estremece. No para juzgar, para recordar, porque sé lo fácil que es justificarse. Sé lo seductora que es la excusa razonable, pero también sé lo grande que es la recompensa invisible de estar. No todos pueden cuidar a un anciano en casa. Lo sé. Hay enfermedades complejas, limitaciones reales, pero nadie está exento de la presencia emocional, de la llamada, de la visita, del gesto que dice: «Sigues siendo importante. No te olvide. Estoy aquí». Después de la muerte de mi madre, comprendí que muchos cargan una culpa silenciosa por no haber estado. Y esa culpa los persigue durante años. Los textos antiguos no ignoran esa realidad. Hablan de caminos de sanación, de perdón, de reconciliación, incluso después de la muerte. Pero también advierten algo con claridad. Nada reemplaza la belleza de haber estado cuando se podía. Por eso, esta historia no es para conmoverte solamente. Es para advertirte con amor. Si hay un anciano en tu vida, no postergues. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Nunca lo son. La presencia no requiere condiciones ideales. Requiere decisión. Porque hay un momento en que la puerta se cierra. Y entonces todo lo que queda son preguntas sin respuesta. Palabras no dichas. Abrazos no dados. Y ese peso es mucho más difícil de llevar que cualquier sacrificio que hubieras tenido que hacer antes. Lo que aprendí al sostener a mi madre en su último aliento es algo que ninguna investigación me había dado. La vida es un círculo. Alguien te sostuvo. Alguien te cuidó. Alguien estuvo cuando no podías valerte por ti mismo. Devolver eso no es una obligación moral. Es una oportunidad sagrada. Y cuando la aprovechas, algo se ilumina que te acompaña para siempre. Después de la muerte de mi madre, hubo un tiempo de silencio interior. No un silencio vacío, sino uno cargado de preguntas nuevas. Sentía que había tocado algo profundo, pero aún no lo comprendía del todo.
Fue en ese período cuando conocí a una mujer en Colombia que daría rostro humano a muchas de las ideas que había estudiado durante años. Su nombre era Mercedes, y vivía en un pequeño pueblo de los Andes, en una casa humilde, al borde de un precipicio. Llegué a ese lugar, siguiendo el rastro de antiguas tradiciones sobre el culto a los ancestros. Me hablaron de ella, casi como quien habla de una leyenda local. Decían que escuchaba a los muertos, que hablaba sola por las noches, que no tenía miedo. Confieso que fui con escepticismo. Había escuchado demasiadas historias exageradas en mis viajes, pero cuando la vi supe de inmediato que estaba ante alguien especial. Mercedes tenía 87 años. Su cuerpo era pequeño y frágil, pero sus ojos estaban llenos de una lucidez que rara vez había visto. Me recibió con una sonrisa tranquila, como si me estuviera esperando. Preparó café, con manos temblorosas, y nos sentamos a conversar. No hubo introducciones largas. Me miró y me dijo algo que me desarmó. «Hijo, yo no estoy sola». Le pregunté, ¿qué quería decir con eso? Me explicó con naturalidad que cada noche venían a visitarla, sus padres, su esposo, sus hermanos, que ya habían partido. No hablaba con dramatismo ni con misterio. Lo decía como quien describe una rutina. «Se sientan aquí conmigo», me dijo. «Conversamos. Me cuentan cosas y me preparan para cuando llegue mi momento». No sentí miedo en sus palabras. Sentí paz. Le pregunté si no le asustaba la muerte. Se rió suavemente. «Miedo. No, mijo. El miedo lo tienen los que viven rodeados de gente, pero nunca se atreven a mirarse por dentro. Yo estoy en paz, porque sé que cuando llegue la hora no voy a estar sola. Van a venir a buscarme los que me aman de verdad». Esa noche me quedé a dormir en su casa. Me ofreció un cuarto pequeño con una cama sencilla. Durante la madrugada desperté varias veces con la sensación de no estar solo. No era una presencia amenazante. Era como una compañía silenciosa, una calma profunda. No vi nada. No escuché voces. Pero el ambiente estaba cargado de algo que no se puede explicar fácilmente. Como si el aire mismo sostuviera una memoria. A la mañana siguiente tomamos café juntos antes de que yo partiera. Antes de despedirme, Mercedes me dijo algo que aún resuena en mí. «Usted escribe libros, ¿verdad? Entonces escriba esto. Dígale a la gente que los ancianos que viven solos no están abandonados por Dios. Están siendo preparados para algo más grande. Pero también dígales que quienes los abandonan tendrán que rendir cuentas. No porque Dios castigue, sino porque el amor no se negocia. O se da o no se da». Meses después recibí una carta del párroco del pueblo. Mercedes había muerto dormida. Decía que nunca había visto a nadie partir con tanta serenidad. Parecía que estaba esperando a alguien, y finalmente llegó. Esa noticia me conmocionó. No con tristeza, sino con una certeza profunda. Había visto las dos caras de la soledad. Por un lado, está la soledad impuesta, la que nace del abandono, del olvido, de la indiferencia. Esa soledad hiere, rompe, desgasta. Deja cicatrices que atraviesan generaciones. Pero existe otra soledad. La soledad elegida, la soledad sagrada. Aquella en la que el anciano se recoge, se prepara, se abre al misterio. Esa soledad no es vacío. Es plenitud silenciosa. Nuestra responsabilidad, como hijos, como comunidad, no es invadir esa soledad sagrada. No es controlar el proceso. Es acompañarla, estar disponibles, ofrecer presencia sin exigir nada a cambio, respetar el silencio cuando hace falta y hablar cuando se necesita. Es un equilibrio delicado que solo se aprende estando. En nuestra sociedad confundimos acompañamiento con intervención. Creemos que ayudar es resolver, pero a veces ayudar es simplemente sentarse, escuchar,
sostener una mano, aceptar que no todo tiene solución, que la muerte no es un problema a arreglar, sino un misterio a atravesar. Recordé entonces una escena del Evangelio de Juan que siempre me había conmovido, pero que ahora cobraba un sentido nuevo. Jesús, en la cruz, en medio de su propio sufrimiento, se dirige a su madre y a Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En el momento de su muerte, Jesús se asegura de que su madre anciana no quede sola. No delega esa responsabilidad a una institución. No la posterga. La resuelve con amor concreto. Ese gesto resume todo. Incluso en el dolor extremo, incluso cuando todo se desmorona, hay algo que no puede esperar. El cuidado del vulnerable. La presencia junto al anciano. Si el Hijo de Dios se preocupó por eso, en su último aliento, ¿qué excusa podemos tener nosotros? Esta escena es una acusación silenciosa a nuestra cultura. Hemos convertido la muerte en algo clínico ascéptico distante. Escondemos a nuestros moribundos en hospitales. Los rodeamos de maquinas, pero no de miradas. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto miedo a morir. ¿Por qué hay tanta angustia? Es porque hemos roto el vínculo sagrado con el tránsito. Los ancianos son maestros naturales de ese paso. Ellos saben cosas que nosotros, en la plenitud de la fuerza, no podemos saber. Han vivido lo suficiente como para comprender lo esencial. Abandonarlos es privarnos de esa sabiduría. Es cortar el hilo que nos conecta con el misterio. Todo esto me lleva a una conclusión cada vez más clara. La forma en que tratamos a nuestros ancianos determina no solo cómo ellos mueren, sino cómo nosotros vivimos. Determina nuestra relación con el tiempo, con el sentido, con la trascendencia. No es un tema marginal. Es central. Y aún había algo más. Algo que había encontrado en mis investigaciones sobre símbolos antiguos y que completaba este cuadro. Imágenes en las catacumbas de Roma, ancianos rodeados de luz. No santos famosos, no mártires. Ancianos comunes representados con un brillo especial, como si la tradición primitiva supiera algo que nosotros olvidamos, que en los últimos días la luz interior comienza a filtrarse. Cuando nadie está presente para verla, ese milagro se pierde, no porque desaparezca, sino porque nadie lo atestigua. Y ser testigo de ese momento es uno de los mayores privilegios que un ser humano puede recibir. Todo esto prepara el terreno para una revelación final. Una revelación que escuché una noche en las montañas de Etiopía y que nunca había contado públicamente. Porque es demasiado profunda, demasiado exigente. Y porque una vez que se escucha, ya no se puede fingir ignorancia. Esa revelación habla del anciano, que vive solo como algo más que una persona olvidada. Lo presenta como un portal viviente entre mundos. Y lo que ocurre cuando respondemos o no a ese llamado silencioso define más de nuestro destino, de lo que estamos dispuestos a aceptar. Aquella noche, en las montañas de Etiopía, después de horas de conversación, el anciano monje cerró el último manuscrito y guardó silencio. No fue un silencio incómodo, fue un silencio cargado, como si estuviera decidiendo algo. Luego me miró fijamente y me dijo que todo lo que me había mostrado era importante, pero no era lo más importante. Sentí un nudo en el estómago. Porque cuando alguien que ha vivido toda una vida entre textos antiguos dice eso, sabes que estás a punto de cruzar una línea. Me tomó de las manos con una fuerza sorprendente para su edad y dijo algo que no estaba escrito en ningún libro. Cuando un anciano vive solo cuando pasa sus días, esperando una visita que no llega, sucede algo extraordinario en el plano espiritual. Ese anciano se convierte en un portal viviente entre este mundo y el siguiente. Sus palabras no eran metáforas poéticas, eran afirmaciones. Me explico que la soledad, aceptada con paciencia y dolor, transforma el alma.
la vuelve permeable, la vuelve transparente, y a través de esa transparencia se produce algo que beneficia a otros. Me dijo que cuando un anciano ora desde la soledad, ora con una fuerza que pocos conocen. No ora con palabras bonitas, ora con lágrimas, ora con la verdad desnuda. Y esas oraciones tienen un peso distinto. Atraviesan capas, llegan más lejos. Pero aquí viene lo decisivo. Si la familia responde, si alguien aparece, si alguien se sienta, si alguien acompaña esas oraciones, se convierten en bendiciones. Bendiciones silenciosas que protegen, que abren caminos, que sostienen a generaciones enteras. Pero si nadie responde sí, el anciano muere sin que nadie haya atendido ese llamado, entonces esas oraciones no desaparecen. Se transforman, se convierten en testimonios, no para condenar, sino para revelar. En el momento en que cada alma se encuentra con la verdad, esas oraciones no respondidas hablan. No como acusación externa, sino como espejo. Y el alma que abandono reconoce lo que hizo y lo que no hizo. Cuando escuché esto, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, porque comprendí que no estamos hablando de reglas religiosas, estamos hablando de una ley tan real como la gravedad, una ley que dice que el amor genera luz y el abandono genera sombra, y nadie escapa a esa ley. No por castigo, sino por coherencia. Al bajar de la montaña, aquella madrugada con el cielo, aún oscuro, supe que esa revelación cambiaría mi vida para siempre. Y no porque me diera miedo, sino porque me dio claridad. Claridad sobre lo que realmente importa. Claridad sobre lo que al final de la vida pesa de verdad. Hoy, después de décadas de investigación, de viajes de testimonios, de textos antiguos y experiencias personales, puedo decirte esto con certeza. La forma más simple y más profunda de espiritualidad es estar presente para quien te necesita, cuando ya no puede ofrecerte nada a cambio. No necesitas rituales complejos. No necesitas conocimientos especiales. Necesitas tiempo, presencia, escucha. Aplicar esto a la vida cotidiana no es complicado, pero sí exige valentía. Exige revisar prioridades. Exige hacer espacio. Exige incomodar la agenda. Tal vez significa llamar a ese padre al que llevas meses postergando. Tal vez visitar a esa abuela, aunque no sepas qué decir. No importa. La presencia no necesita discursos. Necesita verdad. Si hoy no puedes cuidar físicamente a un anciano por razones reales, no te escondas en la excusa. Puedes cuidar emocionalmente. Puedes llamar. Puedes escribir. Puedes sentarte a escuchar, aunque sea unos minutos. Puedes recordar su nombre. Puedes hacerle sentir que su vida sigue teniendo valor. Y si cargas una culpa por no haber estado a tiempo, escucha esto con atención. No todo está perdido. El amor no se detiene con la muerte. Puedes pedir perdón en oración. Puedes honrar su memoria cuidando a otro anciano. Puedes transformar esa culpa en presencia activa. La sanación es posible, pero no uses esa posibilidad como excusa para seguir postergando ahora. Porque hay algo que quiero decirte con total honestidad. Es mejor estar antes que arrepentirse. Después, el arrepentimiento puede sanar, pero no reemplaza la belleza de haber estado. No reemplaza la paz de saber que hiciste lo que estaba en tus manos cuando aún había tiempo. Todos vamos a envejecer. Todos llegaremos a ese punto de fragilidad. Y el tipo de mundo que nos reciba, entonces se está construyendo hoy. Con cada visita, con cada llamada, con cada decisión de presencia. Si normalizamos el abandono, seremos abandonados. Si cultivamos el cuidado, seremos cuidados. No es amenaza, es consecuencia. Por eso, este mensaje no es solo información, es un llamado a despertar, a mirar a los ancianos de otra manera,
no como una carga, como una bendición, no como el pasado obsoleto, como el puente hacia la sabiduría, no como un problema a resolver, como un misterio a honrar. Si estás escuchando esto y sientes que algo se ha movido dentro de ti, no lo ignores. Actúa. Hoy. No mañana. Levanta el teléfono. Agenda una visita. Envía un mensaje. Haz algo concreto. Porque en ese gesto simple estarás participando en algo mucho más grande de lo que imaginas. Y si este mensaje resuena con tu búsqueda espiritual, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos explorando verdades profundas que la religión oficial rara vez explica con claridad. Hablaremos de textos antiguos de símbolos, olvidados de experiencias reales que transforman la vida. Pero más allá del conocimiento, construiremos una comunidad de personas dispuestas a vivir con más conciencia y más amor. Suscribirte no es solo apoyar un contenido. Es declarar que eliges despertar, que eliges la presencia sobre la indiferencia, que eliges el amor sobre la comodidad, y cuando haces esa elección, fuerzas invisibles comienzan a moverse, no por magia, por coherencia. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, con ese amigo que tiene un padre anciano viviendo solo, con ese familiar que carga una culpa silenciosa, con esa persona que siente que hay algo más en la vida y no sabe cómo nombrarlo. Tus acciones pueden ser la respuesta a una oración silenciosa. Quiero terminar con una imagen sencilla. Un anciano sentado esperando, una puerta que se abre, una sonrisa que vuelve, un silencio que se transforma en paz. En ese momento ocurre el milagro, no uno espectacular, uno real, el milagro de la presencia. Y en ese milagro encuentras a Dios.